¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos en tierra buena para el Día del Señor. Ahora en el día 1 de enero ya, Miguel. Feliz año a todos. Feliz año, sí, feliz para año todos. victoriano. Feliz año, sí. Un año más de vida y un año menos de conversión. Y uno menos que vivir, decía el poeta. Un año menos de vida, oportunidad de conversión. y uno menos que vivir. Bien. Pues así es. Ahora nos ocupa la maternidad de María. Es la fiesta, la solemnidad que cierra la octava de Navidad. Sabemos que litúrgicamente se trata de una fiesta muy importante. Muy importante, sí. De la maternidad de María, Madre de Dios. Madre de Dios, Ahorita, uno de los dogmas marianos. Ahorita, uno de los primeros dogmas marianos. Me parece que el primero. Yo creo el primero, sin duda, la Theotokos. Ajá. ¿No? Y en el concilio de Éfeso, me parece. Sí. Y pues cerca de la casa en donde la tradición nueva piensa que surgía la casa de María. Estuvo la casa de San Juan y de María. De María, sí. Y es un lugar muy, muy bello en Turquía, en Éfeso. Y pues vamos a darle. Vamos a darle al Evangelio. Ajá. Que es de Lucas. San Lucas. Entonces dice: en aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Muy bien. Pues fíjense, hermanos, que la formulación dogmática de Santa María, Madre de Dios, fue causa de muchos pleitos y muchas angustias por parte de la primera comunidad. Como todo en la iglesia. Como todo en la iglesia. hasta nuestros días. Hasta ahora. Y no es de extrañarse que esto sea la fe. El proceso de la fe es un proceso que va con tumbos, no tenemos claridad. Lo decíamos a propósito del Paráclito. Así es. En Pentecostés, cómo efectivamente la fe es algo como que se va desarrollando, se va profundizando, y donde, hay que decirlo, no tenemos la verdad absoluta, no. que solo está en Dios, ¿no? Sí, Dios es la verdad absoluta y nosotros pues vamos dando tumbos. Aproximándonos, sí. A veces con mucha dificultad. Sí. Y en los dogmas marianos pues es la misma cosa. Y el primer dogma que es de la Madre de Dios, había una confusión antiguamente. Habían 2 corrientes, 3 corrientes, que primero definir la divinidad de Jesús. Descubrir que Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Sí. Sin esta definición, que fue la primera definición que da lugar a esta definición de la Madre de Dios, sin esta claridad de que Jesús es hombre y Dios, no podemos avanzar. No. Jesús hubiera podido ser un fantasma, ¿no? Sí, no tiene sentido todo el resto. O hubiera sido la inhabitación de un Dios en un hombre cualquiera, y que de repente se mete y de repente se sale, como un titiritero del hombre, ¿no? Pero definiendo la Iglesia, en la definición tenemos una experiencia muy real de los apóstoles que vieron
y oyeron al Señor y convivieron con Él 3 años y no le encontraron ningún defecto. No nos reportan el que haya sido hombre, sino la definición de que es verdadero hombre y verdadero Dios a la vez, es indivisible. Y esta no divisibilidad de Jesús, el no poder decir este lado es humano y este lado es divino, sí. El alma es divina así, y el cuerpo es humano. Todo esto se definió por la Iglesia que es inválido. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces se plantea la maternidad de Jesús. ¿Cómo es la maternidad? La maternidad es del hombre. Del hombre. Y esto en el Concilio de Éfeso se definió como una herejía. Claro. Si no podemos dividir a Jesús en hombre sí, porque y Dios, sería como una posesión, ¿no? Así es. Un ente extraño en el sentido de que no es la persona que viene y penetra y está ahí es manejando. Es como un alienígena, ¿no? Que estas películas de los aliens que se meten en la panza y que mueven a la persona y lo hacen hacer cosas, ¿no? Sí, claro. Jesús no es un alienígena. Dios no es un alienígena en Jesús. Jesús es la encarnación del Verbo eterno. Y como dice el prólogo de San Juan, lo acabamos de ver, todo esto se realiza para la salvación de los hombres, para que nosotros podamos pertenecer a la vida de Dios. Hijos de Dios. Y obviamente que esto es confuso para las personas que no se lo plantean. Este discurso es muy confuso, pero hay que entenderlo, hay que ir profundizándolo y como María guardarlo en el corazón para ir observando. Para irlo meditando, para ir profundizando en el misterio, porque así es. Efectivamente cuesta mucho trabajo. El año pasado, me parece, escuché una disputa ahí de un teólogo o de alguien que hace teología, un católico apologeta y un protestante. Y veía yo la dificultad, sea de explicar, ¿no? Porque hay que decir, para nosotros es un misterio. Cuando hablamos de la encarnación del Verbo, necesitamos, es una cosa que nos sobrepasa. Nos sobrepasa, pero necesitamos aceptar que no hay división, que no hay secciones donde, como sucede con nosotros somos una unidad indivisible, ¿no? Somos, decían los existencialistas cristianos, somos espíritus encarnados, ¿no? Así Es decir, una unidad indivisible que no puedes viviseccionar o así. Y lo mismo tenemos que decir del Verbo, es decir, no hay ahí como está, le preguntaba el católico, y entonces tendríamos que decir que María es madre nada más de la parte humana. Esa es la confusión. Esa es la confusión. Y como es confuso también, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios o el hombre? El hombre. En la cruz murió Jesús. ¿Y quién sufrió? Jesús. ¿Y quién hizo los milagros? Todo Jesús. ¿Y quién interactuó? ¿Y quién resucitó a Lázaro? ¿Y quién consoló a las mujeres? Así, ¿no? Pero llegado el punto de la maternidad y de la muerte, nos choca decir que todo Dios en Jesús murió. Dios muere, porque Jesús es hombre y Dios. ¿Quién murió en la cruz? No murió la parte humana nada más, pero tampoco murió la Trinidad. No murió el Padre y el Espíritu Santo también. Sí, claro. Como decir que María es madre de Dios, no es decir que es madre del Padre y del Espíritu Santo también. Claro. Entonces hay que distinguir
Madre de Dios significa Madre de Jesús, Dios y hombre. Es madre del mismísimo Dios. En la encarnación hace que María pueda ser madre de Dios. No en el sentido de que es madre de la Trinidad, no en el sentido de que Dios todo se mete en un hombre y nace de María, no. Por eso tenemos la definición principalmente de la Trinidad y posteriormente de la divinidad de Jesús como Verbo encarnado. Y como Verbo encarnado, María es madre de Jesús, tanto Dios el Verbo encarnado como hombre. Dios y que es hombre. Y entonces esto es un misterio que tenemos que ir reflexionando. Ciertamente es un misterio que ella misma tuvo que ir reflexionando, porque de buenas en primeras te das cuenta que tu hijo no es un hombre nada más. Sí. Y como le decíamos la vez pasada, este hombre es Dios encarnado, es el Verbo encarnado, pero que se vacía de toda su divinidad, de sus privilegios para hacerse hombre. Y entonces, decías la vez pasada también, no es solo apariencia. No es solo apariencia. Y yo no sé si lo digo bien, Miguel, pero aquí la necesidad de como despliegue en la Trinidad Santísima. Porque de otra manera, tú dices, no es Dios totalmente que se encarna, sino en este despliegue que hace el Verbo, el Dios Hijo, el Dios que recibe o no el Dios, sino este Dios que es capaz de este despliegue. Esta persona divina. Por eso nosotros en la dogmática, en el catecismo, hablamos de tres personas distintas. Y una de esas personas es el Verbo que se encarna, la palabra de Dios que se encarna, la segunda persona de la Trinidad o el Hijo de Dios que se encarna. Y por eso nosotros tenemos que entender que no es madre de todo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, es madre de Jesús. La segunda persona. Pero no podemos separar la divinidad de Jesús de la humanidad. Sí. Porque es una unión que los teólogos han llamado la unión hipostática de las dos naturalezas. Y entonces no se puede partir con un bisturí a Jesús y decir del lado izquierdo es Dios y del lado derecho es el hombre. Tampoco podemos decir el cuerpo es humano y el alma es divina. No podemos decir que Dios se metió en una persona humana, como lo que decía de la alienígena. No podemos decir que Dios estuvo como jalando los hilos de una persona como títere. Que usó como traje. Como traje. Muy bien, la frase del traje o la túnica o la vestimenta. No se revistió de ser humano, sino que se hizo. No se disfrazó, podríamos decir. No se disfrazó. ¿No? Como cuando la gente oye esta palabra de la cruz, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente piensa que pues en el fondo no lo abandonó Dios y que no se sentía abandonado, sino que hizo nada más el teatro. No, Jesús sintió el abandono de Dios para hacer toda la experiencia humana que nosotros hacemos en la vida. Porque nosotros a veces nos sentimos abandonados por Dios y Dios no nos abandona, pero nosotros nos sentimos abandonados. Dios Padre no abandonó nunca a Jesús, pero Jesús hizo la experiencia del abandono de Dios. Sí. Y entonces esta situación de la Madre de Dios es como la entrada a todo este misterio de la solidaridad de Dios con nosotros. Que Dios quiere nacer en la segunda persona de la Trinidad, quiere nacer de
una madre, y por eso nuestra madre la decimos Madre de Dios. Y es que esa es la condición también de la redención, ¿no? Porque Así es. de otra manera, si hubiese sido como solo apariencia, como el traje, como el teatro, de todos modos, este Dios habría quedado ahí, como lo que decíamos de la inserción, o como decíamos de la apariencia en el domingo pasado, habría quedado ahí como, pues tanto Él es Dios, ¿no? Pues sí, que le duele, que padece, o cómo morir, ¿no? Pero el extremo de la solidaridad de Dios que se manifiesta en este entrar totalmente de lleno, absolutamente en la condición humana. Así es, ¿no? así es. Entonces, de otra manera, no hay modo de poder entender que nos venga a decir que Él es el camino, ¿no? Precisamente porque Él vive profundamente desde dentro la experiencia humana también. Así es. Y entonces podemos entender lo que Él nos viene a decir, porque Él es el que se pospone, Él es el que se pone en el último lugar y se hace el servidor de todos. Así es, para ser el primero. María, Madre de Dios, es una solemnidad que tiene que ver mucho con nuestra Madre. Mucho con nuestra Madre. No menospreciamos el hecho de que María dijo que sí. Claro. Pero tiene mucho que ver con la solidaridad de Dios. Sí. Tiene que ver con la inserción de Dios en nuestra... De que auténticamente se hizo hombre. Y fue hombre en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y este dato de María, Madre de Dios, es un dato que nos revela la solidaridad, el amor de Dios, que se hace una sola cosa con nosotros, como nosotros no nos podemos hacer con nadie. No. Él se hizo una sola cosa con nosotros. Y Él sí, en la encarnación. Quiso nacer de una virgen, quiso nacer de una mujer. Y quiso exaltar a esta mujer de tal manera que participa con su silencio, con su discipulado, porque siendo tan excelsa la Madre de Dios, se hace discípula para escuchar la palabra de su Hijo y aprender de y ponerla en práctica, como dice Jesús, ¿no? Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esta es la grandeza de María. Y qué importante, además de que es hermoso poder contemplar esto, pero también qué importante porque siempre está el riesgo de ir de un extremo al otro, ¿no? De banalizar el rol de María en la historia de la salvación, que es muy importante para nosotros, porque de cualquier modo dijo sí, es la madre del Verbo y está presente en la iglesia como sacramento de la misma iglesia y como primicia de las promesas que se nos han hecho a nosotros, pero sigue siendo la mujer, ¿no? Sí. La hija de Dios, como decimos en el rosario, ¿no? La hija de Dios que aceptó la misión que Dios le encomendó. Qué maravilloso intercambio, ser hija de Dios y ser la madre de Dios. Ser la madre de Dios. Para que nosotros seamos hijos de Dios. Dios se hace hombre para que nosotros podamos acceder a la vida de Dios. Y entonces esto, más que una teoría, más que una teología, se hace vida en experiencia, se hace experiencia porque nosotros vamos dando pasos en este descubrimiento del Dios que se hace como nosotros a cada paso. Le decía a mi comunidad, quiso caminar los caminos que nosotros caminamos. Que nosotros caminamos. Quiso tener las piedras en los caminos que nosotros tenemos. Sí. Quiso abarcarnos a y hasta todos, el extremo, ¿no? Hasta el extremo. Decíamos, se hizo migrante, se hizo extranjero, se hizo descarte, se hizo perseguido. Sí. Y no solo eso, sino llegado el momento culminante de la historia, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo y dio su vida
por nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado. Se hizo pecado. Pues ahí está. Es un misterio bellísimo además, porque por supuesto que tenemos en gran estima, con gran amor, la imagen de María en la iglesia, porque representa la perfección a la que estamos llamados, ¿no? La plenitud de la gracia a la que todos los bautizados estamos llamando. Y precisamente por ser primicia, por haber dicho que sí, por haber puesto en práctica la palabra del Salvador. Y le damos una característica de discipulado, de atención, de meditación a todo el año, porque pues esta fiesta coincide con el primero con el inicio del año civil, que no es la intención litúrgica, sino que coincide, y le damos una perspectiva a todo el año de discipulado, de escucha, de atención, de ir guardando en nuestro corazón la palabra de Dios. Y por supuesto que las velas de la Divina Providencia que nos ayudan no son necesarias, no son indispensables, pero los que tienen esta tradición... En México es, ¿no? En México pega cualquier tipo de devociones. Desde el tiempo de los indígenas, esto lo integramos, no vaya a ser que por no hacerlo nos vaya a ir mal. Pero el discipulado que se da a través de todo el año y la presencia de la providencia en nuestras vidas a través de este signo maravilloso, este signo sencillo de una veladora. No es prender la veladora para que nos vaya bien. Para hacer el abracadabra. No es un amuleto, no es una cosa que los cristianos pensamos que sin esas cosas nos va a ir bien. Sin embargo, el hecho de que nosotros descubramos cada mes a la providencia, esta providencia que se solidariza con nosotros a través de la encarnación, es una práctica muy buena. Sí, y quizá ir transformando el signo a que pueda ir significando realmente pues lo que significan los cirios en los sacramentos de la iniciación cristiana, que es la garantía de que Dios está con nosotros, y esa es la gran providencia. Y el efecto que produce la cercanía de Dios en nuestras vidas, que es la salvación. Y uno de los aspectos muy fuertes de la salvación es la iluminación de nuestras vidas. La iluminación del Espíritu Santo, que da sentido a nuestras vidas, que nos hace tener ruta, que nos hace descubrir que más allá de los objetivos materiales o objetivos pues parciales que tenemos en nuestra vida, como la familia, como la cuestión económica, el coche, la casa, el trabajo, más allá de nuestros objetivos parciales, tenemos un objetivo radical, central, totalizante, que es aprovechar esta oportunidad que nos da Dios de ser sus hijos. Pues ahí está. Somos hijos de Dios, hijos también de la Virgen, porque ahí nuestro Señor nos la dejó en la persona del discípulo amado. Y pues felicitémonos también por el año que comienza, Miguel, ¿no? Felicidades. Nosotros ya lo dijimos, estamos terminando un primer año, cerrando un ciclo. Muy candente para ti, ¿no? Muy candente, pues con el incendio ahí en la Merced. Sí, bueno. Qué bueno que estás vivo con nosotros. Bendito sea Dios. Y qué bueno que tu parroquia y tu familia no subieron. No subieron. Dice el padre Darío, un poquito más chamuscado. Bueno, eso no es por el incendio. Ándale, eso es por el color natural. Eso es un color firme para ti. Pues qué bien, pues ya estamos preparando algunas sorpresas para el año que comenzamos en este nuevo ciclo. Ya les estamos platicando. Ya les platicaremos y por lo pronto pues mucha bendición para este año que comienza, Miguel, para ti, para tu comunidad, para todos y todas ustedes que nos siguen y nos permiten
ir creciendo juntos, haciendo tierra buena para el día del Señor. Muy bien. Pues bendiciones. Bendiciones.